Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Castro Maldonado y soy residente de cuarto año de la especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica con sede en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, perteneciente al Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy les hablaré acerca de las malformaciones vasculares cerebrales. El temario que abordaré es la definición, la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación y el abordaje imagenológico a través de la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la angiografía por sustracción digital. Hablando acerca de las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas durales, el angioma cavernoso, la telangiectasia capilar y la anomalía del desarrollo venoso. Por último, daré una conclusión acerca de los datos más relevantes de cada una de las malformaciones y lo que le debemos de reportar al clínico para que decida el mejor manejo y seguimiento de los pacientes. Como definición, las malformaciones vasculares cerebrales son un grupo heterogéneo de enfermedades que representan errores morfogenéticos que afectan a arterias, capilares, venas o las distintas combinaciones de estos vasos, con o sin la presencia de comunicaciones arteriovenosas directas o con y sin la presencia de parénquima cerebral normal intralesional. Epidemiológicamente, hasta el 10% de los pacientes a los que les realizamos algún método de estudio de imagen van a presentar una malformación vascular cerebral. Estas representan 1% de los tumores intracraneales y se dan de 1.5 a 1.8 casos por cada 100.000 personas. Se presentan como hemorragia intracraneal hasta en el 5% de los casos y el riesgo de hemorragia se incrementa anualmente hasta en 4% dependiendo del tipo de malformación vascular. No hay diferencia significativa en la presentación respecto al género. Sin embargo, algunos autores reportan hasta 2 casos la incidencia en hombres en relación a las mujeres de acuerdo al grupo étnico. Con respecto a la fisiopatología, debemos recordar que el desarrollo del sistema vascular inicia en la tercera semana para alcanzar el patrón final del adulto entre la 10ª y la 12ª semanas de gestación. Esta se da a través de señales paracrinas estimulantes o inhibitorias, a través de ligandos para factores de crecimiento y moléculas de adhesión, y de receptores para los factores de crecimiento y de matriz celular. En la 7ª semana se van a formar ramas que penetran en el cerebro, que unen directamente la sustancia gris con la sustancia blanca, y ramas piales subependimarias que representan la circulación epicerebral y transcerebral. Aproximadamente en la semana 12 se van a formar ramas rectas que se dividen e interconectan el sistema arterial con el venoso a través de lo que conocemos como redes de capilares. Sin embargo, si hay persistencia de conexiones directas, es cuando se pueden desarrollar las malformaciones vasculares cerebrales, hablando en específico de las malformaciones arteriovenosas. Para su estudio podemos clasificar las malformaciones vasculares cerebrales de diferentes maneras. Una de las clasificaciones que utilizaremos es la clasificación histopatológica o de McCormick y Russell-Rubinstein, la cual las divide en congénitas y adquiridas. Las congénitas son la malformación arteriovenosa, la anomalía del desarrollo venoso, la telangiectasia capilar y el angioma cavernoso. Como observamos, la anomalía del desarrollo venoso es la más frecuente. Sin embargo, en el desarrollo de nuestra práctica médica, observaremos con mayor frecuencia las malformaciones arteriovenosas, secundario a la presentación de estas en hemorragia intracraneal. Con respecto a las adquiridas, las malformaciones arteriovenosas durales son las más frecuentes, y estas son secundarias a trauma o a un procedimiento quirúrgico previo. Otra de las clasificaciones que utilizaremos es la clasificación funcional, que divide las malformaciones de acuerdo a si existe o no un cortocircuito arteriovenoso y el tipo de flujo que presentan. Las que tienen un cortocircuito arteriovenoso y el flujo es alto tienen un componente arterial. De estas, las representativas son las malformaciones arteriovenosas clásicas y las durales, así como la fístula arteriovenosa. Las que no tienen un cortocircuito arteriovenoso y el flujo es lento, habitualmente tienen un componente venoso. Las representativas en este caso son el angioma venoso, ahora denominado anomalía del desarrollo venoso, el angioma cavernoso o cavernoma y el angioma capilar o telangiectasia capilar. El abordaje imagenológico lo haremos a través de la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la angiografía por sustracción digital. Esta última
nos permite, además de realizar el diagnóstico, dar un seguimiento e incluso realizar procedimientos intervencionistas que nos permitan abordar terapéuticamente al paciente. El primer tema a abordar son las malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas son comunicación arteria-vena sin interposición de un lecho capilar. El riesgo de sangrado es alto, hasta el 4% por año, y el riesgo de muerte en el primer episodio de hemorragia alcanza el 10%. Es la malformación vascular cerebral sintomática más frecuente y se presentan de forma esporádica hasta en el 0.52% de los casos. La incidencia es la misma en hombres que en mujeres y la edad de presentación se da entre los 20 y los 40 años, con una media de 33 años. 25% de los casos los diagnosticaremos a los 15 años y se pueden presentar de forma sindrómica en el 2% de los pacientes. Se asocia a síndromes de malformaciones arteriovenosas múltiples como el síndrome metamérico arteriovenoso cerebrofacial, que como su nombre lo dice afecta a órbitas maxilares e intracranealmente. Este se denomina Wiburg-Mason. La composición de las malformaciones arteriovenosas se da a través de tres elementos. El primer elemento es la arteria nutricia y el tercer elemento es la vena de drenaje. La transición entre la arteria y la vena puede tener lugar a través del segundo elemento, ya sea por medio de un nido, es decir, un conjunto de vasos anormales ubicados en el parénquima cerebral, o puede ser de forma directa a través de una fístula, en la que no hay ninguna red de intervención. En este último caso, la fístula la denominaremos fístula arteriovenosa de tipo piel y si encontramos un nido, la denominaremos de tipo clásica. La arteria nutricia habitualmente es única, sin embargo podemos encontrar doble circulación hasta en el 27% de los casos. Y en el trayecto de la arteria podemos encontrar aneurismas de diferente tamaño. Estos aneurismas pueden ser también distales, ya sea intra o extraninales. Esto último que menciono es importante, ya que es lo que le debemos de reportar al clínico para que decida el mejor tratamiento para el paciente. Clasificaremos a las malformaciones arteriovenosas en dos. La primera es la típica o clásica, en la que el nido tiene un aspecto glomerular o compacto. La segunda es la atípica o no clásica, en la que el nido tiene un aspecto difuso o proliferativo. La diferencia entre ambas es que en la no clásica encontraremos parénquima cerebral normal intercalado dentro del nido. Como ejemplo, tenemos estas tomografías de cráneo en plano transversal en fase contrastada, en la que en la primera, que pertenece a un hombre de 18 años que presentó cefalea intensa, observamos el paso de medio de contraste a través de diferentes estructuras tubulares hiperdensas localizadas en el lóbulo parietal izquierdo. Esto es un dato compatible con el nido. Se asocia además a hemorragia intraventricular. En la segunda tomografía de una mujer de 27 años que presentó el antecedente de 6 años de cefalea en convulsiones, identificamos la presencia de una lesión vascular localizada en el lóbulo frontal izquierdo, la cual tiene una densidad heterogénea a expensas de áreas isodensas a parénquima cerebral intercaladas en su interior. Los angiogramas muestran, en el primer caso, el paso de medio de contraste a través de la arteria carótida interna izquierda y se revela un nido de tipo glomerular en una ubicación cortical que es suministrado por ramas parietales posteriores de la arteria cerebral media izquierda, con drenaje en una vena cortical parietal ipsilateral. El segundo angiograma muestra el paso de medio de contraste a través de la arteria carótida interna izquierda y se revela un nido de aspecto difuso, el cual es suministrado por diferentes arterias, algunas de las cuales provienen de las callosas posteriores, con un suministro leptomeningio de ramas de la arteria cerebral posterior izquierda. El drenaje también es complejo y se da principalmente a través de venas corticales frontales. Debemos identificar las diferencias entre ambas. La primera es el tamaño, siendo la típica más pequeña y menos extensa en relación con la atípica, la cual es de mayor volumen y tiene una distribución difusa. La típica habitualmente es suministrada por un solo vaso arterial y el drenaje también es único, en comparación con la atípica, la cual tiene una vascularidad compleja. Las arterias y venas de drenaje tienden a ser múltiples y es difícil identificarlas. En esta última, además, se observa la presencia de áreas radiotransparentes en su interior, pertenecientes al parénquima cerebral normal. Por último, la clínica también es importante. En el primer paciente la clínica fue súbita
y en el segundo paciente la clínica fue progresiva. Con respecto a la localización, 85% de las malformaciones son supratentoriales, 75% tienen una lesión menor de 3 centímetros y 98% serán solitarias. El hemisferio más afectado es el izquierdo. De estos, en el lóbulo parietal se van a encontrar en un 27%, seguido del frontal en un 22%, el temporal en un 18% y el occipital en un 5%. Otra localización es en la fosa posterior, en la cual en el cerebelo las encontraremos en un 5% y en el tallo cerebral en un 2%. Una localización infrecuente es a nivel intraventricular. Clínicamente, el paciente típico es un adulto joven con datos de hipertensión intracraneal espontánea de origen no traumático. La cefalea y la hemorragia son las formas de presentación más frecuente, seguido de convulsiones y de déficit neurológico focal, de acuerdo a la localización ya descrita. La tomografía computarizada en fase simple habitualmente es normal, aunque podemos encontrar calcificaciones hasta en el 30% de los casos y estructuras tubulares serpenteantes iso o hiperdensas pertenecientes a los vasos nutricios, asociado o no a la presencia de hemorragia intraparenquimatosa y o intraventricular. La fase contrastada a través de un protocolo angiotomográfico nos muestra los componentes de las malformaciones, las arterias nutricias y el nido. Una fase tardía nos permite la señalización de la vena de drenaje. El ejemplo muestra un caso del Centro Médico Nacional La Raza de un paciente masculino de 38 años en fase simple y con protocolo angiotomográfico, en la que en la primera se identifica la presencia de estructuras tubulares hiperdensas localizadas en el temporal izquierdo, que tras la administración de medio de contraste demuestra depende de la arteria cerebral posterior izquierda. Por la fase no observamos el drenaje venoso de forma adecuada. La resonancia magnética, por su parte, en secuencias T1, T2 y FLAIR, demuestra múltiples vacíos de señal descritos como en panal de abejas o bolsas de gusanos, asociado o no a la presencia de hemorragia. La secuencia FLAIR muestra el tejido gliósico intercalado en el nido de forma hiperintensa. Tras la administración de contraste intravenoso, identificamos el incremento de señal del nido y de la vena de drenaje, no así del componente arterial. En el ejemplo del paciente anterior, observamos una resonancia magnética en secuencias T2, T1, T1 con gadolinio y FLAIR y las ausencias de señal pertenecientes a los componentes arteriales. En el T1 con gadolinio observamos esas estructuras tubulares hiperintensas en relación a los componentes intranidales. Mediante la aplicación de la secuencia TOF o tiempo de vuelo, se demuestra la presencia de la malformación arteriovenosa temporal izquierda, la cual tiene un aporte vascular dependiente de la arteria cerebral posterior izquierda con drenaje vascular a la prensa de erófilo. La tomografía computarizada y la resonancia magnética se complementan entre sí. Sin embargo, el gol estándar para el diagnóstico es la angiografía por sustracción digital, la cual demuestra los tres componentes. En la fase arterial, las arterias dilatadas con o sin aneurismas, los cuales se asocian a flujo lento. En la fase capilar identificamos el nido y podemos definir la clasificación del mismo, ya sea glomerular o proliferativo, y la presencia de aneurismas intranidales únicos o múltiples que cambian de antemano el tratamiento ideal para el paciente. La fase venosa muestra las venas de drenaje precoz y la presencia de estenosis venosas por venopatía de flujo lento. En el ejemplo del mismo paciente, observamos el paso de medio de contraste a través de la arteria carótida interna izquierda. En la fase arterial, el suministro arterial de la malformación por medio de la arteria cerebral posterior izquierda. En la fase capilar no se identifican aneurismas y el nido es de tipo glomerular. Y la fase venosa muestra el drenaje hacia la prensa aerófila. Derivado de la angiografía, podemos clasificar y estadificar las malformaciones arteriovenosas según Spetzler y Martin, de acuerdo a las características de las mismas, tomando en cuenta el tamaño, ya sea pequeño, menor de 3 centímetros, mediano, entre 3 y 6 centímetros, y grande, más de 6 centímetros, con una puntuación de 1 a 3 respectivamente. La segunda característica depende de si la malformación se encuentra en un área elocuente dentro del parénquima cerebral. Las áreas elocuentes son aquellas que tienen una función neurológica identificable y que al lesionarse producen déficit incapacitante. Se dividen en superficiales, a las cuales pertenecen la corteza motora y sensitiva,
la corteza visual y las áreas del lenguaje, y en profundas, que son los núcleos profundos, la cápsula interna y el tálamo, así como el tronco cerebral y los núcleos cerebelosos profundos. Si la malformación afecta a alguna de estas zonas, la puntuación será de 1. La tercera característica es el patrón de drenaje, si este es solo superficial o si es profundo. Este último determina peor pronóstico y por lo tanto la puntuación será de 1. La suma total del puntaje dividirá las malformaciones de forma general, en bajo grado hasta 2 puntos y en alto grado más de 3 puntos. El tratamiento y seguimiento que decide el clínico dependerá de este reporte. La puntuación de Spetzler-Martin del caso anterior fue de 4 porque medía más de 3 centímetros, se encontraba en un área elocuente y el drenaje era en el sistema venoso profundo, por lo cual se considera una malformación de alto grado. Este es otro caso del Centro Médico Nacional de un paciente femenino de 25 años de edad con diagnóstico de envío de probable aneurisma de la arteria cerebral media derecha. En la tomografía encontramos, en la fase simple y dependiente del parietal derecho, una lesión de morfología ovoidea, de bordes regulares, definidos, hiperdensa, asociado a escaso edema perilesional y que no condiciona desplazamiento de la línea media. Esto en relación a un hematoma intraparenquimatoso. Con la administración del medio de contraste se identifican múltiples trayectos vasculares en conglomerado correspondientes al nido, así como el componente arterial nutricio dependiente de la arteria cerebral media derecha, esto en relación con una malformación arteriovenosa parietal derecha. Se decide la realización de una resonancia magnética como complementación diagnóstica en la que en las secuencias FLAIR, T2, T2 con supresión grasa, T1 sin y con gadolinio y SWAN, se demuestra la ausencia de señal del componente arterial, el cual es suministrado por la arteria cerebral media derecha, asociado a la presencia de un nido malformativo con trayectos serpentiginosos irregulares y confluentes, los cuales afectan el parietal derecho. El drenaje venoso se realiza hacia el seno transverso ipsilateral. Esta lesión muestra, tras la administración de medio de contraste, el incremento de señal de los componentes intranidales y alta susceptibilidad magnética en el SWAN por los depósitos de hemosiderina resultantes del hematoma intraparenquimatoso. La angiografía demuestra el paso de medio de contraste a través de la arteria carótida interna derecha, en la que en la región parietal se identifica una malformación vascular cerebral con aspecto de nido glomerular mayor de 3 centímetros, con aporte arterial de ramas subcorticales profundas del segmento M3 derecho y drenaje venoso inmediato hacia los senos transverso y sigmoideo ipsilaterales, con una puntuación de Spetzler-Martin de 3 o una malformación arteriovenosa de alto grado. Por último, además de la clasificación angiográfica, en el reporte para el clínico tomaremos en cuenta los factores que incrementan el riesgo de hemorragia y aquellos factores que se asocian a déficit neurológico sin hemorragia. De los primeros mencionaremos la hemorragia previa, el drenaje venoso profundo o único, la localización en la fosa posterior o profunda y los más significativos, que son la presencia de aneurismas intranidales y las estenosis o ectasia venosa. De los factores que incrementan el déficit neurológico, los más importantes son la presencia de gliosis perifocal o perinidal, mejor observada por resonancia magnética, y el efecto de volumen que puede condicionar hidrocefalia, así como el robo arterial. Continuaremos con las malformaciones arteriovenosas durales y las fístulas arteriovenosas durales. Las malformaciones arteriovenosas durales son conexiones arteriovenosas adquiridas que se localizan en la dura madre o el tentorio, en las paredes de los grandes senos durales. Tienen una mortalidad anual de hasta el 10%, aunque no se sabe si esto es secundario a la malformación como tal o a la asociación con el trauma. La incidencia alcanza hasta el 15% y es la misma en hombres y mujeres. Si su origen es no traumático, se asocia al síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Los componentes se dividen en un aporte arterial dependiente de la arteria carótida externa con mayor frecuencia, aunque también se puede encontrar pasos de la arteria carótida interna o la arteria vertebral, y un drenaje venoso hacia los senos venosos durales o leptomeningios. Se localizan básicamente en el seno transverso sigmoideo con mayor frecuencia, aunque también podemos encontrarlas en el seno cavernoso, el tentorio y el seno sagital superior. Clínicamente, el paciente manifestará acúfenos y tinnitus, así como cefalea y la presencia de soplos intracraneales.
Puede debutar con déficit neurológico secundario a hemorragia subaracnoidea, asociado o no a hemorragia intraparenquimatosa. Las fístulas arteriovenosas durales, por su parte, son conexiones anormales entre arterias que normalmente irrigan meninges, huesos o músculos craneales, pero no cerebrales, y las pequeñas vénulas pertenecientes a la dura madre. Son cortocircuitos arteriovenosos exclusivamente localizados en la paquimeninge. Como comentaba, si encontramos un nido intramural, estas son realmente malformaciones arteriovenosas durales y no fístulas, ya que esto hace la diferencia entre ambas. Representan hasta el 15% de todas las malformaciones con comunicación arteriovenosa, y la incidencia es la misma en hombres y mujeres. Habitualmente son secundarias a trauma, trombosis venosa sinusal o algún procedimiento quirúrgico previo. Cuando las encontramos de forma congénita, se asocian a facomatosis. Una de las más representativas es la malformación de la vena de Galeno. Existen diferentes clasificaciones. La primera es la de Borden, que la divide en tres. El primer tipo es aquel que no tiene reflujo venoso cortical y el drenaje es exclusivo a un seno dural. Este tipo también es conocido como benigno. Los tipos 2 y 3 son aquellos que sí presentan reflujo venoso cortical. En el caso de la tipo 2 se asocia a un drenaje venoso dural y el tipo 3 con un drenaje venoso en una vena subaracnoidea, lo que incrementa el riesgo de hemorragia. Por lo tanto, estos subtipos serán conocidos como malignos. Otra clasificación es la de Cognar, que correlaciona el patrón de drenaje venoso con el riesgo de hemorragia. La tipo 1 se localiza en la pared sinusoidal con drenaje anterogrado normal y evolución benigna. La tipo 2 se subdivide en A y B. Ambas se presentan en un seno principal, con reflujo hacia este. Sin embargo, la A no presenta reflujo a las venas corticales y la B sí lo hace, lo que incrementa el riesgo de hemorragia en un 20%. La tipo 3 drena directamente en un seno venoso cortical, pero no hay cambios en el diámetro venoso. El índice de hemorragia en este caso es del 40%. La tipo 4 es aquella que tiene drenaje directo al seno cortical, pero se asocia a ectasia venosa. Aquí el índice de hemorragia será de hasta un 65%. Por último, la tipo 5, el drenaje es perimedular espinal y se presenta mielopatía progresiva. La clínica dependerá del seno afectado. Por ejemplo, si se presenta en el seno transverso o en el seno sigmoideo, el paciente manifestará acúfenos pulsátiles. Si es en el seno cavernoso, observaremos exoftalmos y el paciente lo referirá como pulsátil. En el tentorio, las manifestaciones visuales serán las frecuentes. En el seno sagital superior habrá cefalea, y si depende de la circulación craneal anterior, se presentarán datos de hipertensión endocraniana o hemorragia subaracnoidea. El paciente tipo será aquel de mediana edad con acúfenos sincronizados con el pulso. Tomográficamente, la fase simple puede ser normal o encontraremos conductos vasculares dilatados procedentes de arterias nutricias transóseas. Serán más evidentes en esta fase las complicaciones como la hemorragia subaracnoidea. Tras la aplicación de medio de contraste, identificaremos el realce importante de las arterias nutricias, la presencia de aneurismas y la vena de drenaje, asociado a los datos condicionados por la trombosis del seno venoso dural del cual depende. Como observamos en el ejemplo de una angiotomografía de cráneo en plano transversal de un paciente de 60 años con antecedente de tinnitus pulsátil, en donde se identifica la presencia de múltiples vasos arteriales transóseos prominentes que irrigan la fístula arteriovenosa. Este otro ejemplo de angiotomografía con proyección de máxima intensidad en plano transversal y con reconstrucción coronal mostró la arterialización del seno sigmoideo izquierdo y la ingurgitación de las ramas de la arteria carótida externa del mismo lado, no demostrándose un nido interpuesto. La resonancia magnética en secuencias T1, T2 y FLAIR será normal, aunque en ocasiones se pueden ver los datos asociados a la trombosis del seno venoso del cual depende la fístula. Tras la aplicación del medio de contraste en T1, se observará el incremento de señal en el seno trombosado de forma crónica. La angioresonancia en fase venosa mostrará la ausencia del flujo del seno ocluido y el flujo colateral. Esta angioresonancia magnética en adquisición transversal muestra una fístula dural grado 2B de Cognar, porque depende de arterias durales posteriores transóseas derechas asociadas a reflujo hacia las venas corticales ipsilaterales,
sin evidencia de comunicación directa. Observamos que esta fístula es compleja porque también incluye algunos vasos de la arteria carótida interna. El angiograma mostrará el flujo de entrada arterial en el conducto venoso paralelo de forma directa, que se denomina bolsa receptora, y también permitirá demostrar la presencia de múltiples arterias nutricias. Estas arterias pueden ser ramas durales transóseas derivadas de la arteria carótida externa, siendo esta la más frecuente, aunque se pueden observar ramas tentoriales de la arteria carótida interna y de la arteria vertebral. Infrecuentemente se observarán ramas piales. La arteriografía del mismo paciente demostró una fístula arteriovenosa dural en la fosa posterior con aferentes arteriales tanto de las arterias carótida interna y externa y el drenaje venoso a través de los senos transverso y sigmoideo, así como de las venas corticales, concluyéndose un Cognar 2B. Como subtema, dos de las fístulas arteriovenosas durales más representativas son la fístula carótido-cavernosa y la malformación aneurismática de la vena de Galeno. La fístula carótido-cavernosa es una comunicación anómala entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Es el segundo asiento de las FAB durales más frecuente. Se presenta de forma espontánea en el 25% de los casos o secundaria a trauma en el 75%, así como secundaria a la ruptura de un aneurisma del segmento cavernoso de la arteria carótida interna. La incidencia es la misma en hombres y mujeres y se presenta a cualquier edad. El 0.2% de los pacientes con trauma cráneoencefálico y hasta el 4% de los pacientes con fractura de la base del cráneo padecerán una fístula carótida cavernosa. Pueden clasificarse de acuerdo a tres criterios. Uno es el patogénico, en traumáticas espontáneas. El segundo es el hemodinámico, ya sea de flujo alto o bajo. Y el angiográfico, en directas o indirectas. Se asocian además a displasia fibromuscular y al síndrome de Ehlers-Danlos. La clasificación más utilizada es la de Barrow, basada en la anatomía radiológica vascular. La tipo A se distingue por una comunicación directa entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso sin fístulas durales. En las de tipo B existe comunicación entre las ramas menillas de la arteria carótida interna y el seno cavernoso. En las tipo C hay comunicación entre las ramas menillas de la arteria carótida externa y el seno cavernoso. Y en las de tipo D la comunicación se presenta entre las ramas menillas de las arterias carótidas interna y externa y el seno cavernoso. La tipo A es la más frecuente y afecta especialmente a hombres entre los 12 y los 46 años de edad. Las fístulas indirectas, que son las B, C y D, se consideran malformaciones arteriovenosas durales espontáneas y generalmente se presentan en mujeres. Las características clínicas de la enfermedad están estrechamente relacionadas a la inversión del flujo, al tamaño, a la ubicación, a la duración y a la vía de drenaje, así como a la presencia de colaterales. Suelen cursar con edema y cianosis de la piel del párpado, proptosis pulsátil, oftalmoplegia, alteraciones de los reflejos oculomotores, diplopia, disminución de la agudeza visual y glaucoma pulsátil o retinopatía. La tríada clásica es el exoftalmos pulsátil, la quemosis y el soplaudible. Se debe evaluar el signo de Branham, que es una maniobra en la que se realiza la compresión de la arteria carótida, lo que condiciona una reversión de la proptosis y la reducción del latido orbitario. El abordaje tomográfico en fase simple puede ser normal, dependiendo del tamaño, o se puede identificar la presencia de vasos dilatados hiperdensos en la topografía del seno cavernoso, con ingurgitación de la vena oftálmica superior, así como los datos asociados como proptosis, edema de los músculos extraoculares e incremento de la densidad de la grasa orbitaria. Tras la aplicación de contraste intravenoso, se demuestra el realce de los vasos fistulosos y de los vasos orbitarios de pequeño diámetro. Además, el realce del seno cavernoso y de la vena oftálmica superior será precoz respecto a otros senos durales. En las magnificaciones de una tomografía de cráneo en fase simple en plano transversal, observamos el incremento de tamaño y de la densidad del seno cavernoso izquierdo, así como una discreta proptosis ipsilateral. En la fase contrastada, identificamos la dilatación de la vena oftálmica superior izquierda, visible de forma importante en la reconstrucción coronal. La resonancia magnética en secuencias T1, T2 y FLAIR demostrará el incremento del diámetro de la vena oftálmica superior y del seno cavernoso, así como la ausencia de señal asimétrica en relación a los vasos dilatados.
Tras la aplicación del medio de contraste en T1, se observará el incremento de señal del seno cavernoso y de la vena oftálmica superior, asociado a la presencia de colaterales dependiendo la cronicidad de la fístula. Esta resonancia magnética en adquisición coronal en secuencia T2 muestra la dilatación de la vena oftálmica. En la secuencia T1 en adquisición transversal vemos la ausencia de señal y la dilatación de la vena oftálmica superior, así como la presencia de una discreta proptosis. Después de la administración de medio de contraste, se identifica el incremento de señal asimétrico de la vena oftálmica superior y en la secuencia en TOF, la arterialización o el incremento de señal precoz del seno cavernoso derecho respecto al contralateral. Por último, la angiografía por sustracción digital es el gol estándar para el diagnóstico de la fístula carótida cavernosa. Es el método de imagen definitivo y esencial en el momento de clasificar la lesión y planificar el tratamiento, ya que demuestra la comunicación fistulosa entre la arteria y el seno cavernoso, a diferencia de la tomografía y de la resonancia magnética. Observaremos el llenado precoz del seno cavernoso y de las vías de drenaje, la dilatación de la vena oftálmica superior, de la vena angular y la facial. También se pueden dilatar los vasos petrosos inferiores y superiores que drenan a la vena yugular, y se analizará el seno cavernoso contralateral. En el ejemplo perteneciente a un hombre de 53 años con una fístula carótido cavernosa espontánea, se demuestra el paso de medio de contraste a través de la arteria carótida interna izquierda, en la que se identifica una fístula dural al seno cavernoso desde ramas de la arteria carótida interna izquierda y de la carótida externa, con drenaje anterior por la vena oftálmica, que se concluye como un Barrow tipo D. Por su parte, la malformación aneurismática de la vena de Galeno es una fístula arteriovenosa entre las arterias coroideas profundas y la vena prosencefálica media, o embrionaria de Markowski, la cual es precursora de la vena de Galeno. Embriológicamente es un vaso transitorio que drena los plexos coroideos y su desarrollo tiene lugar entre las semanas 6 y 11. Habitualmente la vena de Markowski se oblitera cuando el desarrollo de los ganglios basales y de los plexos coroideos induce la formación de las venas cerebrales internas definitivas hacia la 10ª semana de gestación. Si la vena no regresa normalmente, puede persistir una conexión fistulosa entre las arterias primitivas coroideas y ausencia del desarrollo normal de la vena de Galeno. Debemos recordar que la vena cerebral magna o vena de Galeno es una gran vena única localizada a nivel de la línea media en el espacio subaracnoideo de la cisterna cuadrigeminal. Se forma por la unión de las venas basales de Rosenthal y de las venas cerebrales internas, formando un arco alrededor del esplenio del cuerpo calloso, dirigiéndose hacia arriba hasta terminar en el seno recto. Se mantiene como un puente entre el sistema venoso profundo y los senos venosos durales. Las malformaciones de la vena de Galeno representan el 1% de las lesiones vasculares congénitas cerebrales, suponiendo el 30% de las mismas en la edad pediátrica. La incidencia es la misma en hombres y mujeres, aunque hay reportes que revelan hasta 2 casos la incidencia en hombres. Es rara y se presenta solo un caso por cada 25.000 recién nacidos vivos. Es la causa extracardíaca más frecuente de insuficiencia cardíaca de alto grado y se asocia a síndromes de displasia vascular hereditaria. Se clasifica de acuerdo a Berenstein en dos. La primera es la malformación aneurismática de la vena de Galeno verdadera, la cual se subdivide a su vez en dos según su angioarquitectura. En coroidea, la cual presenta múltiples aferentes arteriales bilaterales, desde las arterias coroideas, pericallosas y ramas tálamo-perforantes que condicionan un suministro arterial abundante. Es el tipo más frecuente, pero se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva. El segundo subtipo es la mural, la cual corresponde a una fístula arteriovenosa directa dentro de la pared de la vena prosencefálica persistente. En esta, el suministro sanguíneo arterial es uni o bilateral y proviene desde los vasos coliculares y de las arterias coroideas posteriores. Suele diagnosticarse en niños de 1 a 5 años y posee una mejor tolerancia. El segundo tipo es la dilatación aneurismática de la vena de Galeno, la cual se presenta como una malformación arteriovenosa intraparenquimatosa que drena a través de la vena de Galeno ya formada, ocasionando su dilatación por flujo elevado. La vena de Galeno drena no solo la malformación arteriovenosa, sino también el parénquima cerebral normal, por lo que a menudo estos pacientes se presentan con hemorragia intraparenquimatosa y por lo tanto tienen peor pronóstico. La clínica es variada, siendo la insuficiencia cardíaca congestiva la consecuencia más representativa y severa,
Esta se produce debido al aumento brusco de la resistencia periférica y al retorno venoso, lo cual incrementa el flujo pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca de alto gasto. Se presenta también hidrocefalia, que condiciona a su vez macrocefalia y convulsiones, así como déficit neurológico focal y retraso mental. De acuerdo a la evolución en la severidad, clásicamente se expresará en 3 formas clínicas distintas. La primera en el periodo neonatal con cianosis e insuficiencia cardíaca y generalmente es de tipo coroideo. La segunda en la infancia temprana, con macrocefalia con o sin insuficiencia cardíaca y convulsiones, y son de tipo mural. Y la tercera en niños mayores y adultos con macrocefalia y cefalea, incluso con hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea. Estas últimas generalmente también son murales. En la tomografía computarizada se observarán los vasos nutricios y de drenaje iso o hiperdensos asociados a una imagen redondeada de características similares localizada en la cisterna cuadrigeminal, por detrás del tercer ventrículo, en relación al aneurisma, que condiciona efecto de volumen y de acuerdo al tamaño puede obliterar parcial o totalmente el ventrículo, dando como resultado hidrocefalia. La densidad en esta fase puede ser heterogénea si se acompaña de trombosis dentro de la malformación. En el parénquima cerebral raramente encontraremos hemorragia. Tras la administración de contraste, se observará una opacificación importante, densa y homogénea de todos los componentes con predominio en la fase arterial y persistencia significativa del istmo en la fase venosa. En el ejemplo de un paciente masculino de 10 meses, identificamos una imagen redondeada hiperdensa localizada en la topografía del tercer ventrículo perteneciente al aneurisma, que se comunica con una estructura tubular hiperdensa en relación al seno recto y que condiciona incremento del tamaño del sistema ventricular. Tras la aplicación de contraste endovenoso, presenta un reforzamiento nodular homogéneo marcado. A través de la resonancia magnética, que se considera el mejor instrumento de imagen para el diagnóstico de esta malformación, identificaremos los vasos fistulosos. En secuencias T1, T2 y FLAIR se observará la ausencia de señal o una señal heterogénea por flujo rápido y o turbulento, así como focos hiperintensos en relación a trombosis y datos asociados como hidrocefalia y herniación amigdalina. La difusión, por su parte, mostrará restricción si se asocia a isquemia o infartos agudos. Con el contraste observaremos incremento de señal marcada. La angioresonancia y la venorresonancia demostrarán con detalle la anatomía arterial y venosa. Esta resonancia magnética de un paciente masculino de 1 año de edad en secuencias T1, T2 y FLAIR muestra una imagen redondeada con ausencia de señal ubicada caudalmente al tercer ventrículo, asociado a dilatación del sistema ventricular. Se observa heterogénea en la secuencia T1. En las secuencias B1000 y el mapa de ADC se demuestra la restricción a la difusión. La angioresonancia magnética muestra con detalle la vascularidad arterial, así como la malformación aneurismática asociada a ectasia del seno recto. La angiografía por sustracción digital permite distinguir entre una malformación coroidal de una mural. Identificará los vasos involucrados, el componente arterial, que habitualmente proviene de las coroideas medial y posterolateral, aunque también de las pericallosas. Mostrará la dilatación del componente venoso, a decir de la prosencefálica media y de los senos asociados como el seno recto. Incluso se pueden demostrar ausencia o estenosis variables de otros senos. El reflujo al sistema pial demostrado por este método incrementa el riesgo de hemorragia endocraniana, por lo cual necesita tratamiento de urgencia. La angiografía debe reservarse para aquellos pacientes que requieran embolización urgente. En el angiograma de un paciente masculino de 10 años de edad, observamos el paso de medio de contraste a través de la arteria vertebral izquierda, con un llenado rápido de la malformación, la cual es suministrada por las arterias coroideas. Se demuestra la persistencia del medio de contraste dentro del aneurisma y la dilatación del seno recto, de ambos senos transversos con predominio izquierdo, así como del seno sigmoideo ipsilateral. En esta malformación, una mención especial la tienen la radiografía convencional de tórax y el ultrasonido obstétrico y transfontanelar. En la radiografía de tórax encontraremos datos asociados a la insuficiencia cardíaca congestiva, como el incremento del tamaño cardíaco de predominio derecho, así como cambios en el patrón vascular pulmonar habitual y edema pulmonar. En el ultrasonido, por su parte, el diagnóstico prenatal es indispensable.
La malformación podrá observarse en el tercer trimestre encontrando una lesión en topografía del tercer ventrículo, pulsátil, anecoica o hipocogénica, con reforzamiento acústico posterior y dilatación de los senos venosos adyacentes, que se asocia a cambios hemodinámicos valorables con la aplicación Doppler, los cuales mostrarán el incremento de la resistencia de la arteria cerebral media secundario a secuestro vascular, así como el flujo turbulento. Datos con las mismas características encontraremos en el ultrasonido transfontanelar. La siguiente malformación vascular cerebral es el angioma cavernoso. Este es un amartoma vascular benigno, no encapsulado y bien delimitado, formado por espacios vasculares sinusoidales descritos como en racimo de uvas, con hemorragias intralesionales en diferentes estadios y sin parénquima cerebral dentro del mismo. Contiene vasos sanguíneos inmaduros dispuestos en lo que denominaremos cavernas. Derivado de esto, existen numerosos sinónimos en la literatura para referirse a esta malformación. Los ya mencionados, así como malformación cavernosa o malformación vascular angiográficamente oculta. Representa el 4% de las malformaciones vasculares cerebrales y la incidencia es la misma en hombres y mujeres, con una edad de presentación de los 40 a los 60 años, aunque esto puede deberse porque el diagnóstico se realiza al hacer estudios de imagen por otra causa, por lo que realmente no es raro encontrarlos en pacientes jóvenes desde la segunda década de la vida. 2/3 serán solitarios y esporádicos, o con aparición de nuevo en aquellos pacientes con antecedente de irradiación craneal previa, infecciones virales e influencias hormonales. El tercio restante se asocia a síndromes de cavernomas múltiples familiares. Uno de los descritos es el síndrome de angiomas cavernosos múltiples en hispanoamericanos de origen mexicano. La asociación con las anomalías del desarrollo venoso alcanza hasta el 30% y también se han descrito una rara asociación entre el cavernoma, la anomalía del desarrollo venoso y la telangiectasia capilar. Los cavernomas supratentoriales son los más frecuentes, alcanzan hasta el 75% de los casos y afectan principalmente a la región subcortical de los lóbulos frontales y temporales con mayor frecuencia. También pueden tener una localización periventricular e infratentorial. En la fosa posterior afectan a la protuberancia y a los hemisferios cerebelosos. Raramente los encontraremos intraventricularmente y extraxiales, con una localización leptomeningia, así como en los senos venosos. De este, el más frecuente es el seno cavernoso. El tamaño es variado y se describen desde microscópicos hasta gigantes mayores de 6 centímetros, con una media entre los 0.5 a los 4 centímetros. Como ya observamos, los cavernomas pueden afectar a cualquier parte del encéfalo y su presentación clínica va a depender fundamentalmente de su localización. Habitualmente son asintomáticos y se encuentran de forma incidental en las diferentes exploraciones radiológicas. Sin embargo, pueden debutar con convulsiones en la mitad de los pacientes. Estas generalmente están relacionadas con hemorragia en su interior. Pueden presentarse también con cefalea y déficit neurológico focal progresivo. Si se localizan en la fosa posterior, la alteración de los pares craneales, de la sensibilidad y la ataxia serán los característicos. En el caso de que un cavernoma se encuentre intraventricularmente, los pacientes debutarán con datos de hipertensión endocraniana por obstrucción dinámica al flujo de líquido cefalorraquídeo. Las características tomográficas son las siguientes. La fase simple habitualmente es normal, aunque podemos encontrar lesiones redondeadas o ovoideas bien delimitadas, heterogéneas de predominio hiperdenso, de acuerdo a la fase de la hemorragia intralesional, así como calcificaciones. El parénquima cerebral perilesional suele ser normal y no condiciona efecto de volumen. Con el contraste, el realce será escaso o nulo a menos que se asocie a una anomalía venosa del desarrollo. En el ejemplo de una magnificación de tomografía de cráneo en plano transversal, observamos, en fase simple, una lesión de localización suprasilviana derecha, ovalada, bien definida, hiperdensa, que no condiciona efecto de volumen y la cual no presenta reforzamiento tras la aplicación del medio de contraste. Sabemos de antemano que este caso pertenece a un cavernoma. Sin embargo, en nuestra práctica médica y dadas las características de la lesión, podríamos incluir diferentes diagnósticos diferenciales, por lo que es necesario la realización de otro método de estudio. Se ha reportado que la tomografía con o sin contraste solo detecta del 30 al 50% de las lesiones, por lo cual es indispensable complementarla con la resonancia magnética, la cual mostrará los componentes hemáticos de acuerdo a la fase de la hemorragia intralesional. En T1 y T2 se describe como en palomita de maíz, en la que el centro es de señal heterogénea debido a los fenómenos de trombosis, hemorragia, fibrosis y calcificación.
y la periferia está formada por un anillo de hemosiderina completo, de menor intensidad de señal en las secuencias en T2. La secuencia más sensible para detectar este fenómeno es el eco de gradiente T2 o T2 estrella, debido al efecto de susceptibilidad magnética generado por los productos de la degradación de la hemoglobina, por lo cual en esta secuencia la lesión se hace más patente. Con el contraste, el incremento de señal será mínimo o nulo, sin embargo puede mostrar otras malformaciones vasculares como la anomalía del desarrollo venoso o una malformación arteriovenosa. Continuando con el caso anterior, observamos la complementación diagnóstica con esta resonancia magnética en adquisición transversal, secuencias T1, T2, FLAIR y eco de gradiente. En las secuencias morfológicas T1 y T2 se observa el aspecto típico en palomita de maíz, con un halo hipointenso en T2, el cual se hace más evidente en el eco de gradiente. En la secuencia FLAIR la lesión apenas y se identifica. Zabramsky ha propuesto clasificar estas lesiones en distintas categorías en base a las características en resonancia magnética, a través de las secuencias T1, T2 y T2 estrella. Se dividen en 4 tipos. En el 1, en el cual hay hemorragia subaguda, en T1 el núcleo se observará hiperintenso, y en el T2 hiper o hipointenso por la presencia de metahemoglobina, con un anillo hipointenso discreto poco valorable de hemosiderina. En el tipo 2 vemos las características típicas en palomita de maíz, con una intensidad de señal mixta en ambas secuencias por la presencia de desoxi y metahemoglobina, así como de ferritina y hemosiderina. En el tipo 3, que se asocia a hemorragia crónica, se observa hipointensa en ambas secuencias y aquí es importante la susceptibilidad magnética que demuestra una hipointensidad marcada por los depósitos de hemosiderina. Y por último, en el tipo 4, las lesiones se describen como puntos negros o black dots mayormente visibles con la secuencia de susceptibilidad magnética. Como comentaba al inicio del tema, el cavernoma es la malformación vascular cerebral angiográficamente oculta. Esto secundario a que el flujo dentro de la lesión es nulo o lento. No tiene comunicación arteriovenosa, ni arteria nutricia ni vena de drenaje. Cuando se realiza la angiografía, generalmente es cuando el diagnóstico de un angioma cavernoso no es claro, ya sea porque por algún motivo no se pueda realizar la resonancia magnética o porque los datos encontrados en la misma no son concluyentes. Además, se utilizará en caso de sospechar que la hemorragia sea secundaria a otra causa, como una malformación asociada de tipo arteriovenoso. El penúltimo tema es la telangiectasia capilar. Como su nombre lo refiere, la telangiectasia capilar es un conjunto de capilares dilatados de gran tamaño, que se entremezclan con parénquima cerebral de características normales. Habitualmente son solitarias y representan hasta el 20% de las malformaciones vasculares cerebrales, siendo la segunda en frecuencia después de la anomalía venosa del desarrollo. Como en el resto de las malformaciones, la incidencia es la misma en hombres que en mujeres y se pueden presentar a cualquier edad, pero habitualmente el diagnóstico se hace entre los 30 y los 40 años. Se desconoce la etiología exacta, pero puede constituir una complicación de la radiación, en el 20% de los niños que se someten a radioterapia craneal. En nuestro medio debemos de tomarlo en cuenta al realizar estudios en los pacientes oncológicos que vemos con frecuencia, ya que esto significa que 2 de cada 10 pacientes atendidos en nuestro servicio con el antecedente de radioterapia craneal podrán presentar una telangiectasia capilar. Se asocia con otras malformaciones con componente venoso, como la anomalía venosa del desarrollo y el cavernoma. Además también con el síndrome de Osler-Weber-Rentu o telangiectasia hemorrágica hereditaria, en la cual es frecuente encontrar telangiectasias capilares en mucosa nasal que condicionan epistaxis y hemoptisis frecuente. En este síndrome son más frecuentes las MAPS, pero también debemos de considerar la coexistencia con la telangiectasia capilar cerebral. La localización habitual es a nivel de la fosa posterior en el tronco encefálico, con predominio en la protuberancia junto al rafe medio o al piso del cuarto ventrículo, seguido del cerebelo, del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Un tercio de las mismas las encontraremos en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Son menores de 1 centímetro y cuando miden más de esto se consideran gigantes. Clínicamente son asintomáticas y el diagnóstico se hace en estudios de imagen por otra causa.
El paciente tipo será aquel de mediana edad asintomático, pero en el que se observa una lesión troncoencefálica de forma incidental. En la minoría de los pacientes se presenta cefalea, vértigo y acúfenos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos síntomas pueden deberse a la asociación con otras malformaciones vasculares cerebrales. La tomografía en ambas fases será normal, a menos que se asocie a otras malformaciones, que como comentaba, el más frecuente es el cavernoma. Se pueden encontrar calcificaciones de forma ocasional, y algunos autores describen un reforzamiento en cepillo. Sin embargo, esto depende del tamaño de la telangiectasia, las cuales, al ser menores de 1 centímetro, muchas veces pasan desapercibidas por este método. El mejor indicio diagnóstico lo da la resonancia magnética. En secuencias T1 y FLIR no observaremos alteraciones. Sin embargo, en el T2 la identificaremos en la mitad de los pacientes como múltiples focos hiperintensos débiles. En la susceptibilidad magnética presentarán baja señal y esto se debe a la desoxiemoglobina del flujo lento y no a hemorragia. Con el contraste puede demostrar un incremento de señal débil o punteado conforme el cepillo. Si la telangiectasia es grande, puede mostrar una vena de drenaje central dilatada que muestra incremento de señal marcado. La difusión será normal a menos que se asocie a hemorragia. En esta resonancia magnética de un paciente masculino de 50 años de edad, en secuencias T1, T2, T1 con gadolinio y SWI, podemos observar a nivel de la protuberancia de predominio izquierdo una lesión de características hiperintensas con focos débiles mal definidos en el T2, no visible en el T1. Sin embargo, tras la administración del medio de contraste, se observa incremento de señal marcado, heterogéneo, y que en la secuencia de susceptibilidad magnética se hace evidente la pérdida de señal. En el BD1000 y el mapa de ADC no demuestra restricción a la difusión. La angiografía por sustracción digital no se hace de forma directa en estos pacientes, ya que esta será normal o solo en algunos casos, dependiendo del tamaño, mostrará la vena de drenaje. La angiografía debe reservarse para casos seleccionados en los que se sospeche otra malformación vascular. Sin embargo, como comentaba, la asociación más frecuente es con el cavernoma y este tampoco es visible por este método de estudio. El último tema que abordaré es la anomalía venosa del desarrollo. La anomalía venosa del desarrollo, antes llamada angioma venoso, es una malformación cerebral vascular de tipo congénito, en la cual hay múltiples elementos venosos maduros angiogénicamente. Puede representar una variante anatómica de un drenaje venoso típico, por lo cual hay parénquima cerebral normal interpuesto. Esto ocurre, como comentaba al inicio de la presentación, cuando existe una interrupción del desarrollo venoso antes de la semana 12, por lo cual existirá la persistencia de las venas embrionarias primitivas en la sustancia blanca profunda, que son parte de la circulación pial subependimaria. Resultante de esto, las venas medulares se dilatarán y mantendrán un sentido radial, lo que le conferirá la forma típica que describiremos más adelante en los diferentes métodos de imagen. Representan a más del 60% de las malformaciones vasculares cerebrales y este porcentaje se incrementa si se incluyen las anomalías del desarrollo venoso no diagnosticadas hasta la necropsia. La incidencia es la misma en hombres y en mujeres y se presentan a cualquier edad. Del 15 hasta el 30% se asociarán a malformaciones cavernosas y o capilares. Otra asociación es con el seno pericraneal y con la displasia cortical. La localización más frecuente es a nivel periventricular, en la región frontoparietal que drena hacia el asta frontal del ventrículo lateral o en los hemisferios cerebelosos que drenan hacia el cuarto ventrículo. Sin embargo, se pueden ver en cualquier lugar drenando superficial o profundamente. El tamaño es variado, pero habitualmente son menores de 3 centímetros. Las anomalías venosas del desarrollo suelen ser asintomáticas. Sin embargo, los pacientes pueden presentar hemorragia intracraneal si se asocian a cavernomas. También se ha descrito una asociación con eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico y epilepsia. La tomografía computarizada en fase simple puede ser normal o mostrar la vena central, también denominada colectora, dilatada e hiperdensa, sobre todo si ésta se trombosa. La localización puede ayudar ya que de forma típica se sitúan íntimamente asociados al ventrículo lateral y drenando a una vena subependimaria. Con el contraste observaremos numerosas estructuras tubulares o puntiformes hiperdensas dispuestas en forma radial y que convergen en un único vaso de drenaje, el cual se observa dilatado.
Por la morfología se describe como en cabeza de medusa, sombrilla o palmera, según diferentes autores. En esta tomografía de cráneo perteneciente a un masculino de 61 años que presentó cefalea y convulsiones tónico-clónicas, en fase simple observamos en topografía de la unión parieto-temporo-occipital derecha una imagen tubular hiperdensa que se extiende córtico-subcorticalmente hacia el asta occipital del ventrículo lateral. Ejerce discreto efecto de volumen sobre el mismo, colapsándolo parcialmente y borra los surcos adyacentes, asociado además a un área hipodensa perilesional en relación a isquemia. Con el contraste presenta un realce marcado y se observa cómo los vasos inmediatos confluyen hacia la misma, condicionando el signo de la cabeza de medusa. La resonancia magnética en T1 y FLIR habitualmente es normal, aunque esto depende del tamaño y el flujo dentro de la malformación, así como las complicaciones como la trombosis o la hemorragia. En T2 se verá con ausencia de señal en relación al flujo y a la presencia de productos hemáticos. Con la susceptibilidad magnética, que se considera la secuencia preferida en este tipo de malformación, se observará marcadamente hipointensa, esto secundario a la presencia de desoxihemoglobina. Con el contraste, el incremento de señal será intenso y se observarán diferentes estructuras tubulares que convergen en la vena colectora, la cual a su vez drena en un seno dural o en una vena subependimaria. La angioresonancia será normal a menos que se asocie a otra malformación. La venoresonancia mostrará mejor el signo de la cabeza de medusa y el patrón de drenaje de la anomalía. En esta resonancia magnética perteneciente al paciente del caso anterior, en secuencias T2, T1 con gadolinio, FLIR y difusión, podemos identificar en el T2 y FLIR una estructura tubular con ausencia de señal en la topografía ya descrita, asociada a una lesión hiperintensa con morfología en cuña, que se extiende desde la región insular y los ganglios de la base hasta el occipital, la cual condiciona el efecto de volumen sobre el asta occipital colapsándola. Con el contraste en T1 se observa el incremento de señal de dicha estructura tubular y que en el BD1000 el área perimalformación restringe a la difusión. En la venoresonancia se identifica la vena colectora, con el signo de cabeza de medusa, y el drenaje hacia el seno transverso derecho. Este caso se concluyó como un evento vascular cerebral de tipo isquémico asociado a una anomalía venosa del desarrollo. Como complementación temática e imagenológica, muestro esta secuencia de susceptibilidad magnética en donde se demuestra de mejor manera el signo de la cabeza de medusa. La angiografía no se realizará como parte del estudio diagnóstico en estos pacientes a menos que se sospeche otra malformación. Las fases arterial y capilar serán normales en el 95%. En la fase venosa observaremos el signo de la cabeza de medusa, y solo el 5% de los casos tendrá una presentación atípica, demostrándose una malformación venosa arteriovenosa. En esta angiografía por sustracción digital observamos el paso de medio de contraste a través de la arteria carótida interna izquierda, en la que las fases arterial y capilar se observan normales. En la fase venosa temprana se identifica en el lóbulo frontal izquierdo el llenado marcado de una estructura tubular dilatada perteneciente a la vena colectora, en la cual confluyen otras estructuras de similares características pero de menor tamaño, con una distribución radial, y que condicionan el signo de la cabeza de medusa, el cual se hace más patente en fases tardías, demostrándose el drenaje venoso hacia el seno sagital superior. Esto en relación a una anomalía venosa del desarrollo frontal izquierda. Como notamos a lo largo de la presentación, el estudio de las malformaciones vasculares cerebrales es amplio y extenso. Cada tipo de malformación amerita un abordaje particular y un tiempo determinado que nos permita analizar cada uno de los aspectos epidemiológicos, clínicos e imagenológicos para realizar un adecuado diagnóstico. A través de esta tabla me permito recapitular a grandes rasgos dichos aspectos, esperando que les sea de utilidad y que puedan aplicarla durante su práctica médica. Esta incluye, a manera de resumen, cada una de las malformaciones vasculares cerebrales, haciendo referencia a la incidencia, la localización, la clínica, la asociación con algunas enfermedades, el mejor método de imagen diagnóstico, los signos radiológicos más importantes, así como lo que debe incluir nuestro reporte y la recomendación que podemos hacerle al médico tratante. Por último, durante la presentación se mostró la bibliografía básica utilizada, y estas son algunas de las referencias complementarias. Agradezco su atención y de antemano los comentarios. Excelente día.